manera, y a los 6 meses después de que montaron los lineamientos los echaron, ¿sí? Y era como aprovechar al máximo esa masa crítica, técnica, cualificada para montar eso, lo que ellos no sabían cómo hacer y tenían que mínimamente sostener, porque pues que era una cosa de presentación que luego llamaron salud urbana, una cosa traída de los cabellos que no tenía nada que ver con el proceso y que además todavía intentan rellenarlo de discurso que les resulta vacío y que además ni siquiera tienen la capacidad técnica ni discursiva para sostenerlo. Perdón por la efervescencia. Entonces, haber perdido, digamos, toda esa posibilidad en los hospitales y en la Secretaría de Salud fue gravísimo porque realmente muchos nos hicimos saludistas en los hospitales y en la Secretaría de Salud. Yo hice la maestría aquí en términos del título académico, pero a mí quien me hizo magíster fue la Secretaría de Salud y los equipos de los hospitales en los territorios. Ahí fue donde en realidad aprendí la salud pública en el pensar y en el hacer y en reinventar, porque todo esto no lo inventamos y no lo inventamos los trabajadores. Y la segunda cosa fue ver la posibilidad, que para nosotros fue un sueño, de montar unos lugares donde el orientador es la salud, no la enfermedad, y pensarse en términos de que eso se construía desde la cultura, que se construye desde las ciencias sociales, que se construye también una posibilidad de equipos interdisciplinarios. Yo veía ahí el lugar, o sea, vi el ejercicio, la misma organización ambiental que tenían, el mismo centro, tenía una huerta propia que los trabajadores que en ese tiempo no estaban contratados, le estaban a punto de sacar. Ahí hablé con mi compañero ahí, bueno. Y que no había podido activar el tema, pero está, ¿sí? Dispositivos institucionales, o sea, si uno tiene equipo, talento humano y tiene infraestructura, los procesos logran sostenerse, ¿sí? Porque eso finalmente es la presencia del Estado, ¿sí? Y nosotros lo que hemos venido haciendo es un marchitamiento. Lo que acabamos de vivir en Bogotá, terminar de marchitar la red pública hospitalaria, es terrible, porque sí, cuando llegamos fue muy difícil. Ahora es peor, porque ahora los centros están menos, están totalmente desmantelados, solamente les colocan un letrero bonito ahí como para cuando van las cámaras, pero al dentro ya no hay, mucha gente ya no se ha invertido en términos de formación al talento humano tampoco. Entonces realmente la pérdida que se ha tenido en estos 3 años de lo que fue el montaje de salud pública realmente va a tocar muchísimo esfuerzo en volverla a reconstruir, porque tenemos que volverla a construir y mejorarla, ¿sí? Esa debe ser una apuesta política y de lucha sanitaria desde distintos sectores. Muchas gracias, Claudia. Si alguien quiere comentar, sí. Está Nicolás. Bueno, entonces 2, 3, 4, 5 tenemos. Vamos a ver esa ronda completa y después unos comentarios de ellos. Buenos días, gracias Mario. Mi nombre es Nicolás Dota, soy coordinador de Médicos del Mundo en Colombia, y soy argentino y de una ciudad que se llama Rosario, donde también hay una apuesta muy interesante por la atención primaria y una escuela de la medicina social que trascendió a la política y con modelos interesantes. Y bueno, he sido vecino y ciudadano de Madrid, donde estudié salud pública en el Instituto Carlos III, y soy vecino y ciudadano de Bogotá, donde actualmente vivo. Lo primero que quería decir es que, Javier, no creo que esté bien que idealicemos el modelo de salud en Madrid. Hablo más de la comunidad que del ayuntamiento, porque existen retos muy similares a los que nos contaba Claudia. Existe también desfinanciamiento del sistema de salud, existe mucha precariedad en los contratos por urgencias de 24 horas, 48 horas, y todo esto, al igual que sucede en toda América Latina, es por la presión del sector privado y del modelo de salud, ¿no? Entonces creo que también hay semejanzas en cuanto a los retos, ¿no? Y esto por un lado. Y por otro lado también quería preguntar la experiencia en el Ayuntamiento de Madrid, que también la conozco y creo que sí que es muy interesante, en cuanto a los retos de migración, derechos y salud, que es un fenómeno donde en España hay mucho recorrido
y es algo incipiente en Colombia. Partimos de un esquema normativo similar en el que para los migrantes se accede a la salud a través de la regulación administrativa o de las urgencias, que no es ni una buena política sanitaria ni económica, ni menos en términos de derecho. Pero creo que sí que hay experiencia en que se encontró la forma en Madrid de superar la normativa para garantizar el acceso a la salud, y por otro lado en Bogotá, donde cada vez vemos que llegan más migrantes en zonas como Soacha y otras localidades, vamos a encontrarnos con estas problemáticas. Gracias. Buenos días. En este momento me desempeño como docente facilitador para la Fundación Universitaria Sanitas. Trabajé 18 años en el sector privado, en la coordinación de los programas de promoción y prevención, y hice un tránsito temporal por pocos meses al inicio de este año con la Subred Norte para un programa especial. Mis reflexiones iban más también en el tema de migraciones y cómo ustedes ven ese escenario en una posibilidad cercana de abordajes de salud pública con todo lo que tenemos en este momento y que vivimos en una ciudad como Bogotá. No solo están en los terrenos más distantes, entre comillas, como Soacha. Yo creo que en este momento tenemos población migrante en todo el país y en Bogotá en todos los sectores, entonces es una preocupación grande desde la salud pública. Y mi otro comentario iba a que de pronto nosotros mismos como trabajadores de la salud hemos sido bastante sectarios entre lo público y lo privado. Entonces creería yo que si bien hay unos ejercicios importantes y unas apuestas que se han hecho en Bogotá y que las reconocemos bien importantes, siempre ha habido el tema de que entre lo público y lo privado se dista mucho, pero en ese discurso hemos hecho un gran daño a nuestros ciudadanos. Y bien, uno puede transitar entre momentos en los cuales desafortunadamente con el modelo de atención de salud, si bien tenemos un sector privado ahí bastante tal vez empoderado por nosotros mismos, nuestros discursos también en la academia hacen que estas cosas sean difíciles. Entonces yo pienso que ahí tenemos una responsabilidad grande. Nuestros estudiantes de formación en el sector de la salud siguen aumentando y yo sí tengo una preocupación muy grande: ¿cuál va a ser el terreno para ellos de posibilidad real dentro de la ubicación? Seguimos especializándolos muchos hacia el tema de la enfermedad. En salud pública un poco les llama la atención, tal vez podemos mirar aquí cuántos de los chicos están acá, porque eso no es tan llamativo y eso no, lo que no se refleja tan en ciencia y en producción de la ciencia, porque también hay otro problema ahí, es cómo producimos todo ese, cómo se escribe y cómo se reflejan todos esos productos tan importantes que se hacen en salud pública. Muchas gracias, varias cosas. Entonces, aquí estamos. 3, 4 y 5. Entonces, 3. Gracias, profe. Buenas tardes, yo soy Marta Martínez, magíster en salud pública de esta escuela de formación, y quiero comentarles algunas reflexiones, algunos hallazgos que nosotros tuvimos en el marco de un proyecto financiado por la universidad en la cual trabajo, la Universidad de Rosario, en la que intentamos analizar, tratamos de identificar cómo era el modelo de organización de los servicios de rehabilitación en el marco de la estrategia de atención primaria en salud en Colombia, y lo analizamos a través de 3 estudios de caso: Bogotá, Barranquilla y Manizales. Y definitivamente el impacto que tiene nuestro modelo de sistema de salud, el modelo de aseguramiento, es algo que afecta muchísimo el desarrollo de la estrategia, ¿sí? Porque el diálogo de la estrategia en el marco de una lógica de mercado de nuestro sistema de salud pues afecta muchísimo realmente.
Efectivamente, digamos que encontramos en los tres casos cómo las voluntades políticas inciden en el desarrollo de la estrategia, unos retos muy grandes para la formación del talento humano en salud. Los mismos profesionales mencionaban las dificultades para poder trabajar en el desarrollo de este tipo de estrategias, digamos que por las competencias que se vienen desarrollando desde las mismas universidades, el enfoque que se les da para la formación de los estudiantes en las universidades y digamos que la dificultad que tienen los profesionales en el área de la salud de establecer una mirada mucho más amplia de la salud y esas capacidades para poder hacer ejercicios de incidencia política. Entonces, esos son, digamos que, elementos bastante importantes que nosotros encontramos en el estudio y particularmente desde mi experiencia como docente, ¿sí? Encuentro dificultades en la formación de talento humano cuando nosotros queremos articularnos a las redes públicas. Yo he vivido todo ese proceso de tránsito, ahora que escuchaba a Claudia mencionar cómo había venido cambiando la estrategia de atención primaria en salud en Bogotá, sentía muchas cosas porque lo viví, pero desde la docencia, con los muchachos allá en campo. Y efectivamente uno ve cómo fueron cambiando las cosas en Bogotá, pero también en algunos momentos cómo se fueron precarizando también algunas cosas en términos de las condiciones de trabajo de nosotros como trabajadores del área de la salud, como por ejemplo el hecho de la productividad terminó impactando cosas fundamentales del ejercicio de la labor en campo mediado por metas. Entonces teníamos que alcanzar tantas metas, visitar tantas familias, etcétera, etcétera. Y mi preocupación viene en términos el diálogo que nosotros tenemos que hacer como academia con las redes públicas, con las instituciones, porque ¿a dónde se van a ir a formar los estudiantes en salud pública? Tenemos muchos escenarios, eso lo podemos hacer desde diferentes sectores, no solamente desde el sector salud, y podemos hacerlo en el trabajo directamente con la comunidad. Hombre, pero la formación en salud pública tiene que arrancar desde nuestro sector primario, desde nuestro sector salud. Y nosotros como universidad, nosotros no encontramos que ese sea el escenario más propicio para la formación. Encontramos muchas cosas que los muchachos cuando llegan y tienen la experiencia en un campo, cuestionan en términos de la forma como se desarrollan las cosas, que nosotros aprovechamos académicamente para que ellos analicen, para que ellos, digamos que desde una postura crítica, identifiquen cuáles son las problemáticas, que vayan un poco más allá de... Pero realmente los retos para la formación en salud pública son realmente muy, muy grandes, y para los muchachos de pregrado o más, porque llegan con unos imaginarios, con un enfoque muy medicalizado a nuestras universidades. Gracias, Paco. Entonces, creo que era Yolanda. 5 allá, compañero, y 6, y Mario 7, pero entonces intervenciones muy cortas. O bueno, aquí todos hacemos la primera ronda y después hacemos una segunda, pero advertimos que también el tiempo pasa muy rápido. Entonces, Yolanda. Buenas tardes, creo, ya tarde, ¿no? Para todos y todas. Mi nombre es Yolanda Lisa. Pues tenemos varias cosas acá, pues infortunadamente tenemos que ver el problema de nosotros, quienes recibimos los servicios de salud. Ellos dicen que es que ya la población de CISBEN en la red del sur, como se llama ahora, estamos, digamos que muy escaseada. ¿Por qué? Porque las instituciones prestadoras de salud y las aseguradoras, digamos que cogieron la parte contributiva, ¿cierto? Dijeron, los que estén en el CISBEN, vengan que nosotros los podemos atender. Ese es un caso. El otro caso es que estando inmersos en la ley 100, ¿cierto? Tenemos que ver necesariamente el problema de la 641 que nos está afectando a todos y a todas, tanto en la parte privada como en la parte pública, y a nosotros nos interesa la parte de la población sistemizada, obviamente. Aquí podemos decir que la 641 dio al traste
con todos los esfuerzos que veníamos haciendo para que la salud mejorara. Nosotros como comunidad nos hemos movilizado. Lo que pasa es que a los medios de comunicación no les interesa, digamos, que publicar todo eso que se ha hecho. Incluso Román Vega nos ayudó con una cantidad de camisetas. Aquí tengo más de 3.000 firmas recogidas. Es decir, hacen un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos resistiendo primero a que digan que unidades de servicios, cuando somos hospitales aquí y en todo el mundo. La reducción de servicios. 641, que las 6 para la reorganización. El acuerdo que reorganiza la de supervisión. reorganización de los servicios de salud y la potencialización de los hospitales grandes para absorber los pequeños y desaparecer la salud. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos grandes barreras de acceso. Por ejemplo, digamos que situados en la localidad de Tunjuelito, teníamos un hospital llamado Materno Infantil que estaba situado en el Carmen, Materno Infantil El Carmen. Y ahorita lo quieren llevar para Meissen, en lo que constituye barreras geográficas, económicas, sobre todo económicas. Una persona a las 9 de la noche, si no tiene recursos para movilizarse del Carmen, digamos, hasta Meissen, estamos hablando de 25-30 minutos, y a pie serían 3-4 horas. Y entonces yo no quiero saber que las personas, las maternas, se van a morir en ese tránsito. Ellos dicen que es que potencian los servicios de los hospitales grandes, pero no miran lo que ha pasado con los hospitales pequeños, los servicios que nos brindan y que han fortalecido. Por ejemplo, el Hospital de Carmen es una institución que lleva más de 40 años construido ladrillo a ladrillo y con la comunidad. Eso no es terreno de la Secretaría, eso no es terreno público, es de la comunidad. Y lo otro es que, infortunadamente, nosotros estamos esperanzados en que ahorita el alcalde Peñalosa termine su tránsito en la alcaldía para poder hacer algo. Hemos hecho derechos de petición, tutelas, acciones de cumplimiento, y ahorita estamos haciendo las veedurías, pero estamos haciendo la pertinencia, ¿cómo es? Sí, la pertinencia, que es la acción en salud, para reforzar todo esto y poder seguir la coadyuvancia. No me acordé del nombre mágico. La coadyuvancia, que es para reforzar las demandas que se han hecho y que se están haciendo. Entonces la nota es que nosotros estamos movilizándonos, pero es silencioso, no es tímido, pero sí silencioso. Y la Secretaría de Salud dice que esa es la panacea y que estamos en la panacea de la salud. Pero para mí estamos viviendo una remarchitación, de la salud. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho, Mario, desde cuántos años por mejorar este tema, y ahorita vemos que se está dando al traste. Muchas gracias, porque pues yo puedo seguir en el discurso, pero se me da tiempo. Gracias. Gracias, 5, y hacemos una reacción a estas 5 intervenciones y volvemos muy rápidamente. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Cárdenas, soy usuario de salud pública en Bogotá. Actualmente estoy en Santa Clara y la pregunta concreta y rápidamente, porque esto está... ¿qué vamos a hacer? Peñalosa está a 14 meses de irse, pero va a dejar totalmente la salud destruida en Bogotá y privatizar lo más que él pueda. Y ahora, aliado con el ministro de Salud que puso Uribe, que ya son 4 años más, entonces cuando llegue el alcalde el 1 de enero de 2020, el nuevo alcalde, que ojalá no lo ponga Uribe, sino que sea de otro partido de centro y que pueda cambiar. Ese alcalde se va a pasar esos próximos 4 años, 2020, 2024, cambiando y retrocediendo lo que hizo este señor con las subredes, con la ley que decía la señora que habló ahorita. Y lo que vamos a encontrar nosotros es una privatización total. Lo digo como usuario de salud pública porque estoy en la asociación de usuarios de Santa Clara, y desde ahí pasé a las tales juntas de asesores comunitarias, otro invento de la Secretaría de Salud, como para probar
de que sí hay participación comunitaria, pero todos sabemos que en mentiras hacen firmar a todos los usuarios las famosas firme aquí la listica para pasárselas a la Procuraduría y decir aquí hay participación comunitaria. Pero como ya lo dijeron acá, pasaron por ejemplo oftalmología para el Guavio, lo centralizaron en Bogotá, o sea que si usted está en Ciudad Bolívar, yo no sé cómo diablos hace para irse al Guavio a tener una cita en oftalmología. Sacaron los especialistas del Hospital de la Victoria, también hacia el norte, hacia el hospital, lo que estaba diciendo la doctora allí. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna esperanza para que eso cambie con el otro alcalde, o si viene un alcalde que lo ponga también Uribe, qué pasará con la salud? Muchas gracias. Bueno, pues varias de las intervenciones tienen que ver con la situación de Bogotá. Claudia arranca y bueno, seguramente puede hacer algo que nadie puede hacer por él. Exactamente, pues eso. Bueno, yo quisiera como tocar tres temas frente a las intervenciones que han hecho. La primera que se planteó frente al tema de la formación. Yo creo que el tema de las universidades y particularmente las facultades de las ciencias de la salud, sobre todo también las especializaciones, maestrías y doctorados que tienen que ver con la salud pública, pues tienen un gran reto, ¿sí? Porque realmente en la formación no hay permeado, primero, una mirada más amplia del proceso de salud, ni como proceso social, sigue una mirada puesta en la historia natural de la enfermedad, que está bien, digamos, para un nivel de alcance de comprender la enfermedad. Y ahí tenemos que seguir trabajando, pues porque ahí hay un campo muy importante para hablar, hay que resolver los asuntos de la enfermedad, ¿sí? Pero está totalmente abandonado los procesos de la salud y de la salud colectiva y de la salud pública en términos de cada vez son más marchitos las asignaturas, los créditos y demás que tienen que ver con la salud pública en todas sus dimensiones, con el componente de ciencias sociales, con el componente de ciencias administrativas, con el componente de ciencias ambientales. Entonces, cuando nos enfrentamos a programas como estos, una primera cosa pues que claramente teníamos ubicado en su momento era que había que hacer un proceso de formación y se hizo desde la institucionalidad en la acción, ¿sí? Pero eso debería resolverse en la universidad y además en una lógica más de diálogo. Los estudiantes salen, los ya profesionales, en la misma lógica de la enfermedad, pero además en un contexto adverso para el trabajo y el empleo. Y entonces uno dice, no, la preocupación es si siguen graduando o no graduando profesionales. Lo que necesita Colombia es profesionales, ¿sí? Profesionales de la salud. El asunto es que ¿dónde está el empleo? Y la forma del empleo que hay. Si vamos a decir, en términos, si en el sector privado está deteriorado el trabajo, en el sector público es peor. Porque coloco solamente el ejemplo. La primera cosa que hizo el secretario Morales fue bajar a la mitad de los honorarios que se trabajaban en la Secretaría de Salud y en los hospitales, con el argumento que se estaba afectando el mercado laboral en salud, porque se le estaba pagando, por ejemplo, a los médicos 6 millones de pesos, a las enfermeras 5 millones, a los psicólogos 3 millones, a los otros. Cuando el mercado dice que a las enfermeras hay que pagarles 1.100.000, a los médicos hay que pagarles 2.200.000, al odontólogo pagarle 1.600.000. Entonces, de entrada lo que hizo fue hacer una reducción dramática de los honorarios porque eso afectaba, y de ahí, digamos, hay una lógica que habría que mirar también en qué trabaja la gente actualmente en los centros tanto privados como públicos y la dinámica frente al trabajo. No es que no haya necesidad para resolver, y sino en ese momento cada uno de nosotros llamemos a nuestra EPS a pedir una cita, a ver para cuándo le dan la cita, y siempre la respuesta es que no hay agenda, ¿sí? No hay agenda. Entonces, si no tiene oferta, pues no es que no haya necesidad. Entonces, esa es la primera. La segunda sí tiene que ver con que pues, los profesionales debemos aprender también a trabajar en términos de las políticas públicas y el hacer, mover, gestionar y dimensionar los procesos de política pública, pero más allá de eso, ser ciudadanos, ¿sí? Sentirnos en términos de el ejercicio de ciudadanía, y que en esa lógica, pues desde los lugares que estemos, pues cumplir con lo que es reconocer uno sus derechos políticos. Y si no, miremos el tema de las elecciones, más del 50% que no vota en el país es porque no nos reconocemos como sujetos de derecho político, ¿sí? Y eso tiene que ver también en los lugares de trabajo y para la exigibilidad. El segundo elemento que me parece importante ver es cómo la lógica que se marca y que tú planteas el tema de la productividad. Fue muy tensionante, y les digo de manera particular para mí la experiencia de haber administrado un programa como esto, porque yo siendo una trabajadora tercerizada,
para podernos sostener en el programa en la dimensión que planteamos, tocó montar un modelo en la lógica de productos, servicios, coberturas e impacto. Y si no, ahí estaba la compañera y compañero, no fueron compañeras de la Contraloría que le repetían a uno permanentemente costo-efectividad, doctora. Si usted tiene 1000 personas, ¿cuántos servicios, cuánta cobertura y cuánto impacto? Y si no tiene esa respuesta, doctora, su programa no sirve y es detrimento patrimonial. Entonces ahí nos inventamos cosas para hacer, pero nos inventaba, claro, una cosa es cuando uno está en el nivel distrital y otra cuando está en el nivel local, y quien administra, la secretaría no administraba, administraban unos gerentes. Y uno se da cuenta que la herramienta que se coloca en una lógica de proceso para dar cuenta de estos indicadores y que plantea que, oiga, que la gente tenga unos honorarios, porque lo que sí se hizo, quiero decirle que quien hizo el ejercicio de disputa y de negociación de los honorarios en su momento fue Jaime Urrego y Claudia Naranjo. Y nosotros subimos en más del 40% los honorarios y la tarifa en los hospitales. Eso lo hicimos y nos dimos la discusión con el secretario Jaramillo y la sostuvimos y salió una resolución que nos permitió avalar diciendo: si en la secretaría aquí un profesional gana tanto, en el hospital debe ganar igual. Esa fue la discusión, ¿sí? Y bueno, tercerizado todo, nos dimos ese ejercicio. Pero cuando uno va al territorial, ¿qué hacían con las matrices que estaban en la lógica de productos, servicios e impacto? Los hospitales siempre buscaban sacar recurso de la plata del PIC. Durante todos los 12 años, el PIC sostuvo la caja de menor de los hospitales, porque no había cómo. El déficit de aseguramiento se pagaba con el PIC. ¿Y quiénes pagaban ese déficit? Los trabajadores. ¿Cómo se hacía? Le hacían contrato a unos compañeros 20 días, les cobraban los 30 días, pero como eran metas por 30 días, los ponían a producir esas metas de 30 días. Y luego decían, es que la culpa es de la Secretaría de Claudia Naranjo que hizo esa matriz de productos, ¿sí? Y entonces, claro, y cuando uno dice, pero ¿cómo? Si son 180 horas, se dejan 40 horas que se dejan, que para los trámites, que para la capacitación son 140 horas, para el médico máximo tendría que hacer 3 actividades al día, que tendrían que hacer 3 visitas, igualmente el psicólogo, igualmente el odontólogo, porque yo puedo mostrarles el modelo de administración que se montó en esa lógica, porque nos la inventamos. Y quiero decirle que, ahí sí yo digo, sí, quien se inventó la lógica de productos y eso en el PIC de territorio fui yo, ¿sí? Y yo puedo explicarles cómo se hizo, y en este momento se los explico. A cada profesional se le asignaba máximo por producto de actividad día 3 actividades, con horas puestas. 3 horas, era el promedio. ¿Qué hacían los hospitales? Bajarle a hora y 20, hora y 10 o 1 hora, hora y media, y decirle al trabajador, le toca producir 9 al día, porque más usted solamente va a trabajar 15 días, pero el hospital cobraba los 30 días. Y esa plata, tanto que hoy todavía 2 gerentes que están gerenciando las redes tuvieron unas glosas que nosotros no negociamos y que yo dije, me da mucha pena, mientras yo firme esos documentos no voy a firmar eso, de más de 30.000 millones de pesos, en donde decían, doctora, yo le presenté los productos, ahí están sus oficios, pues yo le hice las actividades, pero nosotros sabíamos cuál era la lógica, pero hicimos un cruce, que cuando uno se aprende las cosas al cruce de la administración, los criterios de interventoría, uno era talento humano contratado en el tiempo que debía establecerse, y como había contratado menos, cuando se hacían las cuentas internas en la secretaría, pues entregó los productos, pero usted con quién personal lo hizo, o cómo lo hizo. Se dejaron glosas, que cuando llegó el nuevo secretario se las pagó, y fue plata que a los hospitales a los trabajadores jamás les llegó, cuando ellos, y teniendo 25% de administración, porque era una administración costosa la que se pagaba en el PIC. Y era peor cuando fue versión Bogotá positiva, y era peor cuando fue versión Salud a su casa. Los hospitales, el margen de ganancia del PIC fue altísimo. Y no fue que se lo robaran, no. Era plata que se utilizaba para poder soportar el déficit de aseguramiento que se dejaba y tener la caja menor. Entonces ahí el tema de la discusión del tema del empleo y la forma de trabajo es la lógica en que opera este sistema, ¿sí? Precario de la productividad y demás. Entonces allí es muy difícil el tema de pensarse unos modelos en lógica de proceso, ¿sí? No es, y se intenta, ¿sí? Y por supuesto nosotros, y yo digo nosotros hablando de las 1000 personas que trabajamos, hicimos procesos,
pero desde la lógica particular. Nosotros tenemos compañeros que sacaban de su bolsillo para pagar el taxi, no sé qué, llevar a la mujer embarazada al hospital y pagarle el copago para que no se muriera, ¿sí? Y tengo videos ahí de personas que tenían población en condición de discapacidad y además traían mercado a su casa en situaciones de crisis. Eso hicimos la gente, los trabajadores, ¿sí? Y trabajadores técnicos y profesionales en los territorios. Colocar de nuestra calidad de vida. Yo trabajaba más de 14 horas al día para poder responder, tercerizar, ¿sí? Y me dejaban 2 meses sin contrato. Pero tenía que trabajar porque si no, si usted se va, no hay aquí quien hace el proceso, entonces de pronto chao. Entonces cuidándolo. Y así nos toca a la mayoría, ¿sí? Una cosa que además lo naturalizamos ahora, que esa es la forma para sostener el trabajito y si no, pues alguien viene y lo reemplaza. Entonces ya estamos alienados en esa lógica. Quería aprovechar la intervención del colega argentino de Médicos del Mundo para intentar evitar un error. Él me ha advertido de que he podido lanzar una imagen idealizada del sistema sanitario español. Y probablemente tenga que ver porque cuando vengo aquí a Colombia me encuentro con que, y además me lo piden, de que tal vez falte un imaginario de lo que es un sistema sanitario público y universal, porque bueno, ustedes llevan ya un tiempo determinado con la ley 100, etc. Entonces resalto los aspectos más positivos, ¿no?, del sistema. Pero como les dije antes, el sistema que tenemos ahora es un sistema que se constituye al poco de morir el dictador, es un sistema que tiene un modelo determinado que se desarrolló durante un ciclo socialdemócrata y luego otro ciclo, un ciclo neoliberal, en el que ha habido un intento fuerte de acercar ese sistema, de introducir una serie de reformas y acercarles a un sistema parecido al suyo. Ese ciclo, aunque se inició a finales de los 90, tiene la máxima expresión en un Real Decreto Ley 16/2012, que seguramente mi colega, si trabaja en Madrid en Médicos del Mundo, es como el enemigo número uno, ¿no?, en el que consistió en una reforma profunda en el que se quiso cambiar de un sistema con financiación basada en impuestos a una financiación basada en seguros, ¿no?, en el que, bueno, no era exactamente igual que el suyo, en el sentido de que la financiación sigue siendo pública, pero sí se introducía la posibilidad de que la provisión fuera a cargo no de seguros privados, sino de iniciativas público-privadas, que es la que vimos que se han intentado introducir en mi país en los últimos tiempos, sobre todo a nivel hospitalario, ¿no? Y llegó incluso no solamente a, digamos, poner en tela de juicio ese modelo 100% público, sino que llegó un momento en el que el propio derecho a la sanidad se vio puesto en juicio, porque al no ser ya universal, en el sentido de depender de las cotizaciones de cada uno, sino, se quedaban fuera una serie de colectivos, entre ellos fundamentalmente los inmigrantes que estaban en situación irregular, y aunque no eran los únicos, y se introdujeron una serie de limitaciones en la cartera de servicios y de copagos, etc. Es decir, eso está ahí y es esa parte en la que hemos tenido que lidiar y en el que digo que parte de que no haya avanzado más tiene que ver, y además yo creo que es importante reforzarlo, a la oposición que hubo por parte de los empleados públicos en esa marea blanca en el que salía periódicamente a la calle a defender un sistema, y también en esa concepción que había por parte del ciudadano y ciudadana de que era un buen sistema. Entonces, el tema está ahí, es decir, en la máxima, digamos, agresión a ese carácter universal fueron esos inmigrantes que llevaban con nosotros mucho tiempo incluso y que al perder el contrato de trabajo perdían su derecho de asistencia. Hubo que desarrollar toda una estrategia, primero fuera institucional, para ayudar en el acompañamiento a los centros de salud, a migrantes que incluso teniendo derecho, es decir, se conservaba el derecho en urgencias a la atención a embarazadas y niños y los que tenían ciertas condiciones crónicas anteriores, pero el sistema se estableció de tal forma que había barrera real. Yo pertenezco a IOS y Sanidad Universal, que es una de las organizaciones junto con Médicos del Mundo que en Madrid tuvo que
intentar desde el activismo superar esas barreras. Cuando vino el nuevo gobierno ahora a Madrid, y me imagino que es lo que tú comentabas, en ese momento uno de los proyectos de cuidado fue el de Madrid sí cuida, en el sentido de esa labor de acompañamiento y de superación, intento de superación de barreras. Lo hicieron nuestros propios centros, ¿no? Esa labor tan importante que hacían antes las organizaciones. Y bueno, llegamos a un momento también en el que el Partido Popular no está en el gobierno y en el que en este momento se ha revertido, o eso esperemos, con un nuevo Real Decreto, esa situación, con lo cual a nivel del marco legal volvemos a un sistema en el que no esté basado en el aseguramiento, pero habrá que defender en ese sentido. Y lo que quiero decir es que solamente hablando del vaso medio lleno y medio vacío, la parte vacía de ese ataque neoliberal, en mi opinión, fue posible revertirlo porque había un núcleo muy importante que era universal y público, y en el que esos ataques permitieron la reversión. Ahí la cuestión sería, lo hablábamos en Cali, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, el sistema colombiano puede ser reversible, y entonces ahí surge, no, está tan metido lo privado que en el que tendríamos que contar con lo privado. Y entonces ahí lo enlazo con la intervención que hizo usted, en el que a veces lo que hacemos es tener actitudes muy sectarias desde lo público y lo privado. Yo soy de la opinión de que la salud es incompatible con el mercado, con lo cual el sistema público es el mejor que existe para realmente llegar a los objetivos que queremos. Ahora bien, por supuesto, digamos que lo privado, bajo mi forma de ver, tiene un papel a jugar en los sistemas de salud, pero siempre complementarios, no siendo el protagonista principal en ese sentido. Entonces, también es importante resaltar esto porque cuando defendemos lo público es porque decimos que se consiguen ciertos bienes. Y sin embargo, cuando esos bienes que defendemos en lo público no lo defendemos desde dentro de lo público, llega un momento en el que llega a haber estas discusiones. ¿Qué más da lo público que lo privado? Si lo importante es dar una cierta servicios. En mi país, por ejemplo, hubo un presidente socialista que tuvo un papel fundamental en el desarrollo del sistema sanitario público, que es Felipe González. Pero llegó un momento en el que se volvió muy pragmático, tuvo ataques de razón pragmático y habló de que lo importante es cazar ratones, da lo mismo que sea gato blanco o gato negro, ¿no? Es un proverbio chino, según parece, ¿no? En el que la idea es que si queremos dar asistencia sanitaria, ¿qué más da? Que la dé un servicio privado o un servicio público. Entonces es importante porque si no sabemos qué queremos con eso de la salud y la sanidad más allá, tienen razón, ¿qué más da? ¿No? Entonces, en ese sentido lo digo porque incluso en mi discurso parecería que el ciclo socialdemócrata era el bueno, el público, y el ciclo neoliberal donde se introdujo lo privado. No es cierto. Es decir, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista desde hace muchos años, a través de ese gerencialismo, que me gustaría tener oportunidad de compartir y desarrollar con ustedes, se desarrollaron unas ideas en las que se introdujeron formas, metodologías y enfoques de lo privado dentro de lo público. Y en el que, por ejemplo, ahí también avanzó, y ahí lo retomo con lo que usted dice, que tiene toda la razón, la precarización del empleo. Nosotros en este momento, en España, tenemos un sistema bimodal o generacional, en el que los profesionales que tienen más de 45 o 50 años son profesionales de planta, es decir, que llevan muchos años trabajando en el mismo sitio, y lo cual además permite, por supuesto, muchas cosas como la longitudinalidad de la atención, pero las generaciones jóvenes son contratados por empleos precarios, incluso empleos de un fin de semana, de una semana, que se renuevan, y incluso, insisto, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Entonces, claro, cuando eso no importa, o el tema de la zonificación de la territorialidad que decía antes Mario, ¿no? Cuando tenemos zonas, pero damos el mismo servicio en cada una de ellas, ¿qué más da? ¿Para qué existen las zonas? ¿No? Entonces es cuando vienen las ideas neoliberales y se habla del área única de salud. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, que gobernó antes en esa comunidad, introdujo el área única de salud, en el que es un eufemismo para decir me cargo las áreas, ¿no? De alguna forma. En el que, bueno, desde la idea de la libre elección, ¿no?
¿para qué vas a tener esta constricción de tener que ir en tu territorio? Y tienes razón, es decir, si me van a dar el mismo servicio en Vallecas que en el barrio de Salamanca, ¿qué más da? ¿No? Yo además así elijo, ¿no? Es decir, la importancia que tiene lo territorial tiene que ver con lo comunitario, con dar una atención especializada, específica a ese territorio. Si no hacemos salud comunitaria, la zonificación pierde sentido, más allá de, por supuesto, la proximidad a la atención sanitaria del lugar de residencia. Entonces, gracias por su intervención, es decir, efectivamente, el sistema sanitario madrileño, español, no debe idealizarse, es decir, hay temas importantes que hay que ver como negativos, que son frutos de ese avance neoliberal, pero no solo, sino a veces también cuando las ventajas que tiene lo público no se desarrollan como tal, efectivamente llega un momento en que decir que más da gato blancos, gato negros, lo importante es cazar ratones, ¿no? No es que son los ratones. Bueno, miren, ya tenemos que empezar a cerrar. Entonces, últimas dos intervenciones, ¿sí? Por Meyer, Mario, y vamos a hacer unas conclusiones. Bueno, gracias, muy buenas tardes. Primero le corrijo, de Wolmeyer tengo muy poco. José Vicente Plachán. Bueno, quienes son compañeros saben por qué. Yo creo que en el caso nuestro, yo pertenezco a la localidad de Usme, pero he venido haciendo un ejercicio a nivel de Red Sur. Y obviamente con la aplicación hacia el sector rural de la localidad de Usme, que tiene aproximadamente su extensión duplica al área urbana, 17 veredas pues, son bastante significativas. Yo creo que el EPL, para hablar en términos de lo que hoy nos toca, empezó con el ejercicio de la desaparición forzada en Usme. EPL, traduzcase de Enrique Peñalosa Londoño. Empezó con la desaparición forzada de la salud de la localidad a través de la llamada hoy Empresa Social del Estado, Red Sur, que de los 15 centros nos cierran 9 este año. Y dice, no, yo no estoy cerrando, yo estoy trasladando servicios. Y cuando uno indaga el porqué de esa acción, ellos justifican únicamente es que la norma dice que los centros donde están hoy funcionando no cumplen con los criterios de habilitación, ¿cierto? Pero curiosamente, por ejemplo, la Flora, que es una de las pesetas más abandonadas que está en el extremo suroriental de la localidad, sobre la antigua Vía Llano, imagínense ustedes, pertenece administrativamente a Usme, pero cuando tienen problemas policiales tienen que recurrir a San Cristóbal, localidad 4. No tienen conectividad de movilidad ni nada que se le parezca a él. Únicamente en el defecto están unos carritos piratas para la administración, porque obviamente no les reportan ganancias, pero tampoco la administración ha querido asumir la movilidad para nuestros ciudadanos en ese sector. Y la justificación de la gerencia es que se cierra la Flora y se cierra Cañales. No, es que nosotros no estamos cerrando, estamos trasladando servicios. ¿Para dónde? Para Betania. Esto está aquí a 9 minutos. 9 minutos en su camioneta, señora gerente. 9 minutos en su camioneta. ¿Por qué no hacemos una cosa? Traigan el médico, que no se demora sino 9 minutos, y allá acá, y atendemos a toda la población. Y ellos están en la preocupación de la lógica del mercado de la salud, porque les está preocupando es cómo logramos mayores ganancias para la EPS, Capital Salud, que incluso nosotros, cuando éramos yo fui consejero territorial de planeación en Bogotá, nos dimos la pela para que eso fuese, es decir, en coincidencia con la tarea de participación en salud, que fuese una EPS pública, incluso que se implementara la medicina ancestral en el primer nivel de atención, cosa que no fue posible porque era más lógico en el marco de la ganancia. Por eso está donde está. El secretario en su momento dijo que no, que eso incluso era mejor hasta comprar los medicamentos en una sola
cooperativa a todos los laboratorios y que eso le generaba mayores ganancias al distrito. Yo no sé si era que el bolsillo de él se llamaba distrito y por eso está donde está. Pero en esa lógica, la participación ciudadana que veníamos haciendo alrededor de la participación de la salud, hoy ha sido cooptada de tal manera que se han inventado todas esas diversas formas, lo decía el compañero, creen que la ciudadanía no estamos defendiendo el derecho a la salud, lo hemos venido defendiendo, pero nos ha costado una estigmatización por parte de la administración a tal punto que el alcalde local en Usme dice, siendo el presidente del COPACO, según la norma, es el enemigo número 1 del Comité de Participación Comunitaria en Salud. Entonces, cuando eso sucede, uno se da cuenta que no es una falta de voluntad ciudadana frente a la defensa de sus derechos, sino que obviamente quien establece las garantías encontró formas de cooptar a cada ciudadano en un diferente proceso. Entonces, venga que usted me sirve aquí como veedor de este proyecto, venga con usted hablamos aquí de participación, venga con usted vamos a hablar aquí de comité de ética, y a cada uno lo fragmentó de tal manera que lo maneja de diferente manera. Es decir, la participación en salud, desafortunadamente nosotros tenemos un gravísimo problema y es que no nos atrevemos a autorreconocernos. Y ese es un grave problema, porque en la medida en que no nos reconozcamos, pues obviamente tenemos dificultades para seguir defendiendo no solamente el derecho a la salud, sino cómo garantizar que la red pública hospitalaria sea la fundante de ese derecho. Me acuerdo que en 2009 el señor el innombrable, a través del Departamento de Planeación Nacional, dijo claramente que la mejor manera de modernizar el Estado era entregar la República Hospitalaria en concesión. Entonces, sí son agravantes de la lucha que hemos venido trabajando de alguna manera, pero que está presente siempre. Gracias, Vicente. Disculpas por la confusión mental mía. A los panelistas y al auditorio, buenas tardes. Voy a hablar algo diferente, que es la corrupción. Lamentablemente, esta administración se basó en las anteriores administraciones, porque para nadie es un secreto que hubo corrupción en los hospitales. Entonces, incluso la justicia es cómplice de esos administradores, esos gerentes, porque si hubiesen actuado de una manera eficaz, quizás se hubiese seguido permaneciendo la figura de hospitales y no como sus redes. En este caso, fíjese que ya hubo buen tiempo, por ejemplo, el gerente o uno de los gerentes del Simón Bolívar, ¿cuánta plata no se robó en medicamentos? Y no había un fallo. Y no solamente vamos a hablar de él, sino de muchos. Y eso sirvió para que efectivamente esta administración hablase de que para evitar todo ese tipo de corrupción se centralizara en sus redes y así mismo quedara una sola gerente. Y en ese sentido es una posición válida porque verdaderamente no hubo una justicia eficiente para castigar penalmente a todos esos gerentes que malversaron los fondos de los hospitales. Lo otro, lo que aquí decía Yolanda, pues es que la comunidad muchas veces no sale a protestar por muchas razones, o si salen, no son reportados por los medios de comunicación, prensa hablada o escrita, porque no les interesa. Y lo segundo es que la misma comunidad, nosotros lo hemos evidenciado, está amedrentada, temerosa, y nos dicen, es que nos pueden quitar el CISBEN, quizás no nos van a atender, vean, se nos ha demorado porque nosotros hemos protestado y no podemos. Entonces a veces llevar a cabo una movilización ha sido difícil, hay un amedrentamiento impresionante. Y otra de las cosas es que también las formas de participación se han dejado instrumentalizar e institucionalizar. Y bajo esa forma, carambas, fíjese, lo llama uno a la secretaría o el hospital y acuden. Nosotros, le quiero decir a ustedes los panelistas, desde hace un tiempo para acá, nosotros casi a veces 9 o 11 representantes de hospital nos estamos reuniendo en la Casa de Control Social de la Veeduría. Y si algo hago énfasis es porque nosotros mismos los convocamos. Nadie nos convoca. No tenemos quien sea un cargo jerárquico. Todos aportamos. Y esa es la tarea que queremos nosotros emprender, porque es que lamentablemente
y voy a emular la palabra de un compañero de Santa Clara, son los feudos, y cada uno defiende su feudo, y eso debe romper ese paradigma, porque son 22 hospitales, y eso es lo que nosotros pretendemos, que nos unamos, y tenemos 2 medios que va a ser la movilización, y una cosa es la encuesta, porque al fin y al cabo la Secretaría tiene una resolución, la 256 de satisfacción global, donde efectivamente es una matriz dragada de la Secretaría. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso se basa lo que dijo el secretario hace poco, que el 82% de la población bogotana estaba satisfecha con la implementación de este modelo, cuando no sucede. Y ya para terminar, la tengo grabado, fue una experiencia que tuve anoche en el hospital Simón Bolívar. Me llamó un compañero que tenía un dolor precordial, llegué con él, duré hora 58 minutos, estaba en el turno décimo, para que lo tengan hora 58, para que ahí mismo lo mandaran a hacer el triage. Lo llamaron a los 17 minutos, otra vez hora, duró otra 15, para que lo vieran, que no se murió, fue de buenas, pero ese es lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mire, ya tenemos que cerrar desafortunadamente. No le voy a pasar el micrófono a los dos panelistas, simplemente decirles que lo que tenemos al frente es realmente una gran complejidad en la forma como se ha venido desarrollando la salud, en contextos muy distintos, y entonces, pues claro, aquí tenemos todavía retos más grandes. Se ha venido incorporando de una manera muy profunda, no tanto esta cosa si lo público o lo privado, sino el predominio del ordenamiento general del sistema por la lógica del lucro, del cómo voy yo ahí. Y eso pasa en los servicios, en las EPS, en las comunidades, en las universidades, en todas partes, creyendo, bueno, ¿cómo voy yo ahí? Es decir, ¿cuál es mi propio beneficio todo el tiempo? Y aquí lo que estamos viendo es que necesitamos desplazarnos a ver a otro lugar. ¿Cuál es el beneficio para todos? ¿Cómo construir realmente bienes comunes en relación con salud? ¿Cómo separarlos de esa lógica lucrativa, ¿cierto?, de la ganancia permanentemente calculada por cada uno de los agentes? Y eso implica un predominio, ¿cierto?, de una visión pública de la salud. No es tanto de actores estatales únicamente, sino una visión pública de la salud como un bien común, algo construido solidariamente y entre todos y todas, desde las comunidades, en nuestros territorios. ¿Cómo hacemos ese desplazamiento? Yo creo que ahí necesitamos unidad, como dice Mario. ¿Unidad de quiénes? Pues de los trabajadores de la salud con las comunidades, porque ese es el primer vínculo fundamental, pero también de quienes estamos en la academia. La academia tiene que vincularse mucho más a procesos sociales, no puede quedarse simplemente formando cuadros en una forma repetitiva, acrítica, sino vincularse con procesos de transformación. Bueno, este es un espacio para eso, y les agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias a Javier, a Claudia y a ustedes por venir, y aquí cerramos. Muchas gracias.